Hola Fabián, ¿cómo va? La idea era charlar un poco con vos de la grabación de Ajenos, este disco en el que recuperás canciones justamente firmadas por otros artistas. ¿Cómo surgió la idea de justamente recuperar esas canciones y grabar el disco? Sí, surgió como una especie de terapia, te diría, en estos tiempos tan raros, porque yo venía preparando un disco propio de lo que suelo hacer, con canciones mías, ya estaba casi listo y arrancó este asunto de la pandemia, y bueno, como a todos, tuve altibajos emocionales que me hacían, viste, dudar, que si yo empezaba con decisiones medias raras y dije, no, bueno, mejor espero a que las aguas se calmen un poco y qué mejor que grabar otro disco, pero este ya sin la responsabilidad de tener que hacer la elección de temas y de las letras y de ver qué pasa con cada uno. Entonces fue como una especie de terapia ocupacional durante este tiempo de empezar a versionar canciones que en realidad el disco se podría haber llamado tranquilamente canciones que me hubiera gustado componer, por ejemplo, o canciones que me gusta cantar, porque se trata solamente de eso, no tiene ninguna lógica, ningún plan estratégico de elegir tal o cual cosa, sino más que nada son esas canciones que, sinceramente, y no es verso para nada, las escucho y enseguida me dan ganas de agarrar una guitarra o sentarme en el piano y sacarlas y cantarlas. O sea, porque la música tiene ese lenguaje, ¿no? El lenguaje de escuchar, el lenguaje de tocar, el lenguaje de bailar. Y bueno, y cuando se mezcla ese asunto de cuando te querés apropiar de una canción por un momento, ya hay una relación diferente con la canción, ¿no? Entonces me pasó con la mayoría de estas canciones que de primera escuchada tuve esa curiosidad de sentarme a sacarla. Y una vez que la tengo, le quise dar o le doy a cada una una firma mía, un Mm. lado a mi lado. No me gusta hacer un cover de la canción, sino apropiármela, pese a que es ajena, sería, y una vez que la tengo, brindarla de otra manera, ¿no? Y así pasó con la mayoría de estas canciones. A propósito de esto que decías, cuando vos componés un tema, bueno, entras al estudio, vas probando que esto sí, que esto no, muchas veces ese tema termina en un disco, termina siendo canción, aunque no termina en un disco, y otras simplemente lo desechás. Pero en este caso es un tema ajeno, así que supone, o firmado por otro compositor o compositora, entonces supone un desafío. Hay algo de lo propio, como vos decías, pero también algo de respetar el espíritu, si por darle un nombre, que tiene esa canción o que tiene ese tema. ¿Te supuso un desafío distinto? Y también, si una vez terminadas esas canciones, ¿se la mostraste a alguno o alguna de las personas que firmó este tema diciendo, bueno, mira, hice esto, ¿qué te parece? Sí, sí, me pasó ese asunto primero de lo que decías al principio, ¿no? Del respeto a la canción, ¿viste? De tratar de respetar un poco o lo más posible, imaginarme que al autor le iba a gustar. O sea, eso es Mm. como punto uno. O sea, tratar de hacerlo bien, ¿no? Y tuve, sí, un par de situaciones. Por ejemplo, el primer tema del disco, que se llama Ventana, un tema de Cielo Raso, me lo hicieron escuchar los chicos, soy amigo de ellos. Me lo hicieron escuchar antes de que salga, creo, ¿no? Ya estaban con las grabaciones y lo escuché y me encantó. Le dije, uy, qué buen tema. Y yo llegué a mi casa y me puse a sacarlo, ¿no? Entonces, a los días, le digo, hice una versión de Ventana, me dicen, pero hice una versión nada que ver, le digo. Me fui y de a poco se la fui haciendo escuchar a todos, ¿viste? A los cinco. Y a los cinco le gustó. O sea que eso me dio como una tranquilidad ya de decir, bueno, está el ok, ¿no? Está el ok de la banda que lo toca, está el ok del autor, que en este caso es Diego Almirón. Eh, pero también me pasó el otro día con El marido de la peluquera, ¿no? El marido de la peluquera es un tema de Pedro Guerra, un español que compone genial y es un cantautor Muy divino. exquisito. Eh, sí, sí, es divino. Y se la mandé, le digo, mirá, y me contesta al toque, preciosa versión, me dice. Entonces ya ahí tenés como un alivio de decir, bueno, si el autor va por ese lado, está bien. No lo pude hacer con todos, bueno, obviamente algunos están fallecidos, como el Flaco Spinetta, del cual hago dos temas. Yo me imagino que le hubieran gustado. O sea, Muchachos con el papel lo llevé a una especie de trío de jazz, eh,
y me parece que le hubiera gustado. Es una canción que nunca fue versionada mucho para otro lado, sino se mantuvo siempre la lógica de que es una super canción, por supuesto, ¿no? Guitarra acústica, ¿viste? Tiene muchas versiones de ese tipo de acústicas. A mí se me ocurrió llevarla para ese lado, imaginándome un bar a la noche con unas mesitas y unos vasos ahí dando vueltas, y también me pareció que está bien. Yo creo que está bueno respetar el espíritu de la canción. Lo que pasa es que uno lo puede interpretar y lo puede llevar a diferentes lugares. Viste que las canciones, por lo general, o casi siempre, te llevan a un lugar. Te llevan a un lugar o a un tiempo. Vos le haces escuchar una canción a alguien, uy, la adolescencia, ¿viste? ¿Qué sé yo? O un viaje, no, este tema lo escuchábamos cuando estábamos en Brasil, o este tema. Siempre una canción te lleva a algún lugar, ¿viste? Eh, y me parece que eso es lo importante de cuando mantenés ese asunto de que, bueno, yo me llevó a un lugar y me fui a otro lugar y traté de que esa canción siga teniendo ese espíritu, ¿no? Así que en base a eso fue que planeé este Ajenos. Que el registro del disco es bien variopinto, es un registro íntimo, es un registro con mucho de... Es complicado decir que un tema de otra persona hay algo del orden introspectivo, pero es variopinto, es muy rico musicalmente, no es ninguna novedad, tus discos lo son, y también es muy amplio. La pregunta es si estos 11 temas que conforman Ajenos y que vamos a decir ya están disponibles en plataformas digitales, ¿estaban desde el Exactamente. principio o era una lista un poco más larga y dijiste, bueno, el disco termina acá o el disco son estas canciones? No, el disco tenía un montón de canciones, porque yo fui grabando durante diferentes tiempos y aparte algunos son, casi te diría, primera toma, primera idea. O sea, no solo Ah, primera toma, claro. primera idea ya la dejo, ¿viste? Porque a veces cuando sale una idea, me gusta dejarla tal cual como salió, ¿viste? No empezar a indagar demasiado, sino que es lo que yo sentí cuando quise interpretar ese tema, ¿no? Pero sí, quedaron afuera, por ejemplo, de cosas de García, quedó Cómo mata el viento norte, que lo había versionado, estaba muy bien, era una versión también media rara. Quedó afuera Crimen, de Cerati, que la suelo cantar en vivo. Quedó afuera Está en tus manos, de Nevia. Eh, bueno, sí, yo creo que quedaron afuera por lo menos 10 temas. O sea, lo que pasa Ah, es o que ya sea se me que hacía como... Sí, sí, ¿te así que puede va a venir un haber una volumen ajena. 2? Sí, no sabés cómo viene, sí, seguro. Fabián, este disco lo grabaste en pandemia, como empezaste un poco en el comienzo de la charla. ¿Fue un tiempo de grabación muy largo? ¿Fueron varios meses? Eh, ¿Fueron distintos momentos hasta que encontraste el disco? Mira, fueron saliendo por etapas, así como te digo, medio, viste, dejándolo fluir a los temas, ¿no? Pero lo que sí fue como una selección sin seleccionar. O sea, iban saliendo, por eso decías que es totalmente variopinto el disco, sí, es así. O sea, son canciones que por ahí no tienen nada que ver una con otra, hay cosas de otras épocas. Y sí, la grabación fue muy de laboratorio. Toco todos los instrumentos y lo mezclé y lo mastericé todo acá en el estudio. Sí, un trabajo muy artesanal, diría, ¿no? O sea, de ponerse, y había días, sí, qué sé yo, que me ponía con uno, ¿viste? Hasta que lo terminaba. Sí, los tiempos fueron muy variados, pero más que nada lo que quise hacer es tratar de rescatar esos instantes, ¿viste? A mí lo que me genera un tema que no es mío, es algo que me gusta capturarlo en el momento, ¿viste? Es esa sorpresa, esa emoción, esa sensación. Y estos temas todos me generaron algo. El último que escuché, por ejemplo, que fue Buenos Aires, ¿no? De Nati Peluso. Una canción que apenas la escuché, dije, qué buena que está. Después cuando empecé a indagar un poco, me di cuenta porque me sonaban cosas de Spinetta, ¿viste? Cuando empiezo a indagar, me entero que el productor, que es Rafa Arcaute, un productor grosísimo, habían llamado a los músicos de Spinetta justamente para que graben esa canción. Esa canción sola del disco de Nati Peluso está grabada por músicos que tocaron con Spinetta. Entonces digo, todo se ve que se iba enganchando. Digo, voy bien, evidentemente tenía que ver con esto. Y cuando la empecé a sacar, me encantó, dije, esto está buenísimo. Y se dio
La casualidad es que justo le comento a mi hija, ¿escuchaste este tema de Nati Peluso? Sí, lo escuchaba, está buenísimo. Que yo, uy, vamos a cantarlo un día. Entonces, en uno de los streaming que yo hago, y que hice, bueno, ayer hice uno, le dije, vení, ¿te animas a cantarlo en el streaming? Sí, sí, qué sé yo. Hicimos una versión y me encantó cómo quedó. Y a ella también. Entonces le dije, bueno, mira, te voy a hacer grabar en un disco mío, finalmente, o sea, aunque no quieras, vas a grabar. Por supuesto que le gustó la idea, no se dedica a cantar, se dedica a otras cosas, hace acrobacia en telas, hace acroyoga, tiene una tienda de ropa digital también, que se llama 14 Vintas, de paso le paso el chivo, y, y bueno, y vino a cantarla y hicimos una versión también, que me encanta escucharla y me encanta escucharla con mi hija, ¿no? Porque también es una situación muy particular, todo está enganchado, ¿viste? Estos tiempos tan raros, tener a tu hija en un disco, yo ahora estoy mirando Spotify, ¿no? Y figura en mi nombre, featuring Belén Gallardo, ¿no? O sea, esos famosos featuring, pero el featuring de mi hija. Así que me encanta que haya pasado eso también. Y por eso todos los temas tienen un porqué, ¿viste? Todos los temas también tienen un porqué y por qué estar acá. Eh, Qué sé yo, Tu vida, mi vida, una canción que amo, que me encanta y que tiene mucho significado para mí porque yo grabé mucho tiempo con Fito, toda la primera etapa, del 63 hasta El amor después del amor, Circo Beat también creo, y después nunca más grabé con él. Y pasó mucho tiempo y un día me llama, viste que no tenemos tanta comunicación, me llama, che, ¿querés venir a grabar? Estoy haciendo un disco a la Ciudad Liberada, qué sé yo, tengo un tema para mostrarte. Y me muestra este tema y me encantó, me pareció, pero espectacular. Entonces, sí, más bien, fui y lo grabé y se me empezaron a ocurrir más ideas, pero claro, el disco ya estaba un poquito armado, el tema. Entonces, bueno, se tomaron decisiones y hay muchas cosas no quedaron. Todas esas cosas que no quedaron las puse en el. Digo, no, las tengo que grabar alguna vez. Así que esta versión tiene todos esos arreglitos que no quedaron en la versión original. Así que por eso todo tiene un porqué, ¿no? Me parece, en este disco. Y además es un arco de tiempo enorme el que vas enhebrando en un arco de tiempo enorme, digo, son distintos instantes. Vos hablaste de esto, que las canciones reflejan momentos o instantes, en algunos casos son de la vieja normalidad y en otros ya están marcados por la pandemia. Y también en el inicio de la charla hablaste de que esto fue como una terapia emocional, la grabación de este disco para vos. Sí. ¿Y qué cosas no digo perdiste, pero qué cosas dejaste a un lado y qué cosas recuperaste en este tiempo de pandemia, de tener que estar encerrado, de conectarte más con tu estudio, de tener el contacto con el público, porque lo tenés a través del streaming. De hecho, en la previa de tu cumpleaños, el lunes a la noche, feliz cumpleaños atrasado, hiciste un streaming, lo viniste Gracias. haciendo durante todo este tiempo, pero digamos, ¿qué cosas recuperaste, pensás vos, vamos a ir por la positiva en este tiempo de pandemia? Que por ahí antes no Y estaban o descubriste quizás. la que recuperé fue la de estudiar, la de seguir aprendiendo de todo, ¿viste? Hablando de lo que tiene que ver con esto, no hablemos de la cosa personal, quizá que no es tan importante para la gente, pero a nivel profesional lo que recuperé fue el estudiar, el investigar más. Siempre fui muy curioso de la tecnología y de las cosas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, apenas empezó esto de la pandemia, que nos agarró a todos de golpe y dijimos qué pasó, empecé a ver qué opciones tenía acá en el estudio con cablecitos y cosas. Pará, yo tengo una placa que no estoy usando. Entonces, no sé, a los 10, 15 días ya tenía la posibilidad de transmitir en vivo desde la consola, o sea, no con un teléfono y el audio del teléfono, sino que ya estaba como más profesional en el asunto. Y a partir de ahí, bueno, me puse a estudiar también otros programas que son para grabar. Recuperar, yo creo que recuperé el tiempo de aprender, ¿no? El tiempo de seguir aprendiendo. A mí siempre me gusta aprender y trato de seguir aprendiendo de todo. Me pierdo, por supuesto, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo que también tiene que ver con aprender, porque compartir profesionalmente, veníamos compartiendo una gira maravillosa con los rosarinos, con la Trova Rosarina, que veníamos haciendo un año 2019 genial, y teníamos un 2020 muy, muy auspicioso también. Eso se cortó y eso era una etapa para mí muy rica y muy de aprendizaje también, estar en el mismo escenario con Baglietto, Silvina Garré, Van der Mole, Abonicio, Goldín, viste, qué sé yo, fueron momentos muy, muy interesantes y muy, muy ricos.
Eh, pero me parece que, bueno, al adaptarse cada uno a las cosas, bueno, obviamente es una montaña rusa emocional, ¿no? Esto va y viene. Yo me agarro de la música como como una gran terapia, que la vengo llevando, yo creo que desde siempre. Una de mis primeras canciones que fueron conocidas porque la grabó Juan Carlos Baglietto, justamente, se llama La música me ayuda. Y tenía 18 años cuando la compuse. O sea, evidentemente la música me ayuda y me sigue ayudando y por suerte espero que me siga ayudando mucho tiempo más. Antes también dijiste que esta selección de temas de ajenos son todas canciones que te hubiera gustado en algún punto componer o haber escrito a vos. Si tuvieras que elegir un tema ajeno que te hubiera gustado componer, puede ser de esta selección de ajenos o no, ¿cuál es o cuál hubiera sido y por qué? Y qué difícil. Me tendría que por lo menos acotar a estos 11 para darle un marco, porque si no, si me pongo a pensar, realmente me hubiera gustado componer un montón. O no, o quizás te diría, sí, ya sé, puede sonar, para que lo pienso, ¿no? Me hubiera gustado componer 11 y 6. Realmente me parece, y yo siempre la considero la canción perfecta. Eh, no sé por qué, yo creo que es una cuestión más que de gusto. Me parece que es una historia perfecta, contada en 3 minutos y medio, con una estrofa buenísima, un estribillo buenísimo, palabras muy, muy cálidas y muy interesantes a la vez. Sí, te diría que me hubiera gustado componer los 16. Muchas gracias, Fabián. Bueno, gracias a vos.